Non basta una vita. Roma es una de las civilizaciones más antiguas que nos ha aportado en la sociedad actual, con sus primeros avances en urbanismo, ingeniería y construcción, así como por ejemplo sus carreteras, acueductos, estadios y anfiteatros. Estas fueron las bases de la creación moderna en las ciudades y que aún se conserva buena parte en nuestras raíces. El pueblo romano, con temperamento más práctico que el griego, pero de sensibilidad artística menos refinada, al igual que el etrusco, siguió los modelos de su península vecina, aunque evolucionando ya en una época más tardía, sobre todo los del periodo helenístico. Su mayor personalidad se desarrolló en el ámbito de la arquitectura, seguramente por su carácter utilitario. No solo se emplearon la bóveda y el arco como elementos arquitectónicos corrientes, sino que se les hizo desempeñar un papel de primer orden hasta alcanzarse en la época del Imperio, en un estilo de arquitectura abovedada de extraordinaria grandiosidad, distinta de la griega. Periodos de la arquitectura romana. Para comprender mejor el estilo arquitectónico es necesario seguir los cambios que atravesó el Imperio Romano, desde su apogeo hasta su decadencia, con cada fase afectando profundamente la historia de la arquitectura romana. Entre las fases históricas tenemos la Pax Romana, el Imperio tardío y cristiano primitivo. Los materiales utilizados en la arquitectura romana eran piedra, mármol travertino, tufo, ladrillo, ladrillo de barro cocido, hormigón y el mortero. La piedra generalmente se usaba para cubrir el edificio con placas. El mármol travertino, piedra caliza de tipo porosa de color beige, muy utilizada en la ciudad de Roma. El tufo es una piedra volcánica que se empezó a usar en los altares por su resistencia al fuego. El ladrillo es un material más utilizado en la construcción, pero para cubrir el hormigón. El ladrillo de barro cocido es para canales, tuberías y recubrimientos menos visibles. El hormigón es la base de casi todas las construcciones romanas. Y el mortero, arma gasa para unir los materiales. Elementos arquitectónicos. Uno de los ejes fundamentales de la arquitectura romana es el uso del arco y la bóveda de manera frecuente, a manera de cúpula, de horno, artista o a medio cañón. Estos elementos no sustituían las formas griegas, sino que por lo general las asociaban. Seguramente los griegos conocían la construcción de arcos a través de piedras en forma de cuña, pero sus formas artísticas no los aceptaron, así que fueron los romanos quienes usaron por primera vez este modo de construcción. Los grandes tamaños, las proporciones monumentales, son una constante en la arquitectura romana. Representan la grandeza del antiguo imperio romano, como por ejemplo de esto podemos ver los restos del Coliseo romano y los Arcos del Triunfo. Artes decorativas. Así como los mosaicos y los frescos no pueden faltar en la arquitectura romana, tal como se puede observar en el Panteón de Roma, cuya conservación es excepcional e incluso se puede ver la decoración en el interior. Materiales usados. En la arquitectura romana era común el uso de la piedra, la argamasa de hormigón y el ladrillo. La piedra era principalmente usada en conjuntos de sillería y para la mampostería. También destaca la invención del cemento para las construcciones. Es importante señalar también el diseño de los campamentos romanos, que fueron urbanizaciones móviles e inspiración el nacimiento de las ciudades modernas. Actualmente podemos ver herencia de la arquitectura romana en edificios religiosos, como los templos católicos, obras de ingeniería, monumentos conmemorativos dedicados a personajes importantes de la historia y arquitectura, de espectáculos como en las salas de cine y los teatros. La arquitectura románica se realizó con sillares de piedra que se utilizarían tanto en los muros como en las bóvedas, sustituyendo a los antiguos artesanados de madera, evitando así la posibilidad de su destrucción por los incendios. Entre los elementos más característicos del arte románico podemos encontrar el arco. Cabe destacar que el arco fue el elemento más usado en la arquitectura romana, cosa que se puede prenotar al ver las edificaciones de esta.
tales como el Coliseo. De tal manera, el arco se compone de varias piezas con un sistema que permite apoyarse entre sí, es decir, las dovelas. Es de mencionar que este fue un sustituto del dintel para usarlo como un soporte estructural en puertas y ventanas. Existen varios tipos de arcos que fueron empleados en la arquitectura romana, como por ejemplo el de medio punto. Este sistema permitía soportar más peso, levantar más altura y que en el espacio interior fuese un poco más amplio. Se caracteriza por presentar una media circunferencia. Otro ejemplo está el escarnazo. Es un sector circunferencial que, a diferencia del arco de medio punto, su centro está por debajo de la línea de imposta, también llamado arco rebajado. Entre los estilos de columnas que fueron empleadas están las dóricas. Presentan un diseño más simple, donde la longitud de la columna está fuertemente anclada y se cubre con capiteles en forma de platillos. Estos marcos también contienen el capitel de forma convexa y una losa de forma cuadrada llamado ábaco. Otro ejemplo de columnas están las jónicas, estructura fina de eje estriado. Este tipo de columnas es más elegante que el tipo dórico. La forma delgada de la parte media de la columna jónica es constatada por la mirada adornada de su corona. Se caracteriza por su capitel, que consiste en dos opuestas formas espirales de desplazamiento, llamados rollos. Un ejemplo clásico de columnas jónicas se puede encontrar en la segunda fila de los arcos del Coliseo. Una de las características más resaltantes de la arquitectura románica es la bóveda. Las bóvedas fueron utilizadas por los romanos ya que permitían cubrir grandes espacios, rompiendo de tal manera con el encerramiento estático de las formas helénicas, apartando formas. Estos se construían mediante un armazón previo de madera llamado cimbra. De tal manera, solían tener gruesos arcos de ladrillo, ya sean paralelos o diagonales, pero embebidos en la misma bóveda. Los estilos de bóvedas que fueron empleados son la bóveda de medio cañón, que es la más usada en las plantas rectangulares, la bóveda de arista, que fue formada por dos bóvedas de cañón que se cruzan entre sí perpendicularmente, empleándose para cubrir habitaciones cuadradas. Otra es la bóveda de cúpula o semiférica, fue empleada en las construcciones circulares. Esta otra, que es la bóveda semicúpula o ábside, las emplearon en los nichos de medio cañón. Otra característica es la pilastra. Presentan funciones estructurales sosteniendo techos, tejados, molduras, entre otros. De tal manera, estas solían estar compuestas de los mismos materiales constructivos de las columnas. Las pilastras se encuentran adosadas a los muros y a las paredes, formando parte de la estructura arquitectónica, aunque además se le dio una función decorativa. Otra característica es la penicha. En efecto, la idea de emplear penichas aparece muy tarde en la arquitectura romana, la cual se caracteriza por resolver el encuentro entre dos bases circulares de una cúpula y un espacio inferior cuadrado o poligonal, así como también permite pasar una cúpula elíptica a una planta rectangular.